pesar de eso, nada me impidió continuar mis estudios, sí, con un poco más de dificultad. Imagínense que hace tantos años atrás no era tan fácil de diagnosticar. Mamá me decía, tenés muchas faltas, lee más. Me sacó tremenda lectora, pero la dislexia no se cura leyendo. Hoy por suerte tenemos la oportunidad de tener muchas especialidades dentro de la medicina, de la psicología, de las áreas sociales, que ayudan y colaboran a los niños y a los jóvenes con este trastorno del aprendizaje a tener herramientas y competencias que los ayuden a compensar. Así que también aprovecho cada instancia que tengo para disertar, para compartir lo que he hecho, para dar este mensaje para todos los que tienen cerca niños, adolescentes, jóvenes con dislexia, que se puede llegar a cualquier objetivo y cualquier meta académica y de la vida que se propongan. Porque a veces nos cuesta mucho, incluso hablar en público, escribir sin falta de ortografía cuando mandas un mensaje de texto, porque trasλocamos letras, trasλocamos números. Pero hoy estoy acá para hablar de estrés. Al estrés me he dedicado los últimos 14 años de mi vida profesional. Hace 12 fundé en Montevideo la primera clínica que fue en la región, dedicada al estudio, al diagnóstico y al tratamiento del estrés, que es la clínica del estrés. Y este título que encabeza la conferencia de hoy es también coincidente con el título del libro. Y vamos a ver esa sutileza del con que está allí presente y que muchos me dicen, pero es sin, no con. Yo les digo, vamos a empezar por ver qué es el estrés. ¿Qué es el estrés? ¿Qué es el estrés? El estrés es una palabra muchas veces utilizada en los medios de comunicación, en la prensa escrita, en las conversaciones coloquiales de todo el tiempo, pero pocas veces definido. El estrés, además, usualmente es usado en una forma negativa. ¿Cuánto estrés que tengo? Esto me da mucho estrés, no quiero tener más estrés. Entonces es lindo que hoy nos vayamos, muchos de nosotros, con la idea de que el estrés, como me gusta definirlo a mí, es algo necesario, es una inteligencia natural que tenemos, que nacemos con ella y que está para ayudarnos a enfrentar las situaciones nuevas. Nuestro cerebro, frente a lo que puede pensar como una amenaza real o imaginaria, activa un sistema de defensa. Y en ese sistema de defensa de una larga cadena fisiológica, tenemos el estrés, que se activa cuando el cortisol está bien alto, que es la hormona del estrés. Así que no hay vida sin estrés. El estrés es parte del hombre desde que el hombre es hombre. No podemos no tener estrés. Y por suerte tenemos estrés, porque nos defiende, nos protege de las amenazas, nos ayuda a estar preparados. Y eso lo vamos a ir viendo los aspectos positivos del estrés hoy. El estrés se puede estudiar desde tres perspectivas. Desde los estímulos, y ahí tenemos todo el capítulo de los sucesos vitales estresantes, que voy a profundizar un poquito más adelante, sucesos vitales menores o estresores menores estables. Desde el punto de vista de la respuesta, ¿qué pasa cuando yo estoy enfrentada a estas situaciones de estrés? ¿Cómo respondo? ¿Cómo es mi síndrome de adaptación? ¿Cuáles son mis estilos de afrontamiento frente a estas demandas? Y todo el conjunto de emociones que voy a estar generando como respuesta a los nuevos estímulos. Y luego hay otra manera de estudiarlo, que es la interacción entre el desequilibrio que se produce entre los recursos que yo tengo para hacer frente a esos estresores, para poder adaptarme, y las demandas. O sea que si ahí la brecha es muy grande, voy a tener más problemas. Desde estos tres puntos se estudia, y desde estos... sería para allá, para acá. Ahí. Y se puede entender también desde tres puntos de vista. El ambiental, que va a estar centrado en estos sucesos vitales estresantes, mi entorno. En lo biomédico, que va a estudiar cómo estas respuestas afectan a mi cuerpo, a mi fisiología, todos los síntomas, todo lo fisiológico que sucede y los síntomas que puedo tener, que el médico lo ve, lo constata. Y después tenemos todo lo que tiene que ver con la esfera psicológica, que va a implicar toda la experiencia subjetiva
de esta respuesta emocional frente a los estresores. Así que no es tan sencillo, tiene muchas variables y vamos a ir desglosando poco a poco cada una. Todos estos que están acá son poderosos activadores de estrés. Y cuando yo les digo, bueno, si tengo problemas legales, tengo juicios, perdí mi empleo, me divorcié, falleció alguien que yo quería mucho, es un activador de estrés. Pero ¿qué tal si les digo que también recibirnos, irnos de vacaciones, estrenar la casa de nuestros sueños, también nos produce estrés? Aquí un pequeño esquema de cómo funciona el estrés. Tenemos por un lado los sucesos vitales estresantes, y eso yo siempre digo que el estrés tiene varios apellidos, depende de dónde se dé. Si el estrés se da en la familia, estrés familiar; si el estrés se da en el ámbito laboral, estrés académico, y así podríamos seguir. Vamos a tomar estos dos ejemplos. Tengo mis estresores, pero también tengo mis recursos personales, lo que está arriba, y mis recursos familiares, y mis recursos laborales, o todos los otros recursos que yo pueda englobar dentro del soporte social. De la forma en que estos actúen como amortiguadores va a estar en mi éxito o fracaso en cómo afronto. Cuando tengo éxito estoy en salud, y cuando no lo tengo voy a enfermar. ¿Cuáles son los tipos de estrés? Para empezar voy a decir que nosotros, cuando los especialistas de estrés hablamos de un estrés negativo, de un estrés crónico, vamos a hablar de disestrés. O sea que en realidad hablamos de disestrés o euestrés, un estrés positivo, un estrés bueno y un estrés malo. Y después hablamos de un estrés crónico y de un estrés agudo. El estrés agudo es ese estrés que nosotros necesitamos para todos los días tener propósito, para tener metas, para avanzar. Es todo aquello que me desafía. Es lo lindo de la vida, para que no sea monótona, para que no sea aburrida. Esto activa ese algoritmo que les hablaba hoy para ponerme en acción. ¿Qué sucede cuando yo estoy activando este sistema de defensa, de protección permanentemente y no le pongo pausa? Continuamente estoy activando mi sistema de alerta, de alarma, y me paso a el estrés crónico. El estrés crónico es agotador, es silencioso y es el que más peligro nos deja. Cuando hoy presentaba el presidente que el libro lo habíamos traído en forma presencial, porque el libro está presente en muchas plataformas en formato de ebook. Yo quiero decir que no es un libro de autoayuda, es un libro escrito por un médico donde explica en palabras fáciles qué es el estrés y qué podemos hacer para gestionar el estrés. Porque la clave está en gestionar ese estrés para que no se convierta en este estrés crónico que me enferma. Y estas son las fases que han sido estudiadas del estrés. Primero, bueno, un nivel normal de resistencia, con las cosas que nos pasan todos los días. Todos los días nosotros estamos sometidos a distintas demandas, exigencias, pero a veces nos pasa algo, te vuelvo a decir, puede ser real o puede ser imaginario. Hay el peso que toman nuestros pensamientos, nuestras ideas de las cosas que pueden suceder, nuestra anticipación hacia el futuro, que nos genera una alarma. Cuando nosotros tenemos alarma, el cuerpo se prepara para tres cosas, que son patrones que traemos un poco genéticamente cada uno, y también un poco se pueden ir formando por las vivencias que tuvimos en nuestros primeros años de vida. Y son luchar, huir o quedarme paralizado. Son las tres maneras que tenemos de, cuando se activa este sistema de alarma, de defensa, de hacer. Y esto se traduce en la vida de todos los días. Es esa persona que cuando empezamos a comentar algo y no está de acuerdo, se acalora y pelea. O es esa que cuando hace una discusión en el grupo, se va por el otro lado, huye y no quiere participar de la discusión. Y están los otros que dicen, me quedé paralizado y no supe qué hacer. Me quedé en blanco en el examen. Bueno, todos tenemos esos tres patrones que matiz más, matiz menos, son los que se reproducen y son los que nosotros estudiamos mucho cómo es el patrón de afrontar el estrés de cada uno para poder ayudarlo con las herramientas. Luego
premisa de adaptación. Nuestro cerebro es capaz de adaptarse a mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces empezamos a normalizar que dormir 5 horas y bueno, tengo un poquito de sueño, tomo un poco más de café. Y así me voy exigiendo. ¿Comprenden cómo es esto de la adaptación? ¿Cuántos de nosotros hemos visto muchas personas que a nuestros ojos están súper giradas a 300 kilómetros por hora y les preguntamos cómo va? Te va fantástico. Lo que preciso un poquito más de horas en el día porque estoy durmiendo 4 horas, pero estoy genial. Yo cerro este negocio, me voy a China, vuelvo, me invito a casa y tú lo quedas mirando y decís, nadie puede estar bien cuando no tenés un tiempo para dormir, para descansar, cuando te estoy viendo que vas tan deprisa. Esa persona seguramente está en esa fase de resistencia en donde tus competencias y tus habilidades te hacen sentir un superhéroe, porque estás por arriba de lo normal. No es normal que estemos bien durmiendo 4 horas, no teniendo una dieta saludable, no haciendo ejercicio 3 veces por semana. No es normal que nos duele la cabeza, que tengamos contracturas. Eso no es normal. Cuando normalizamos todo eso, nosotros es porque estamos en esa fase de resistencia, porque el cuerpo se adapta. Y se adapta porque nuestro cerebro tiene una cosa muy nueva que se llama neuroplasticidad, ahora más estudiada, que nos ayuda a adaptarnos a las situaciones para poder mantener la vida y tratar de mantener el equilibrio. Y cuando el equilibrio no está ahí, el desequilibrio nos ayuda igual a sobrevivir el desequilibrio. Y eso nos confunde porque pensamos que estamos bien, cuando en realidad estamos muy mal y estamos enfermando. Luego de eso, ¿qué viene? Viene la fase de agotamiento, acá es donde llegan todos mis pacientes, súper agotados. Sus energías, sus competencias cognitivas, sus síntomas. Todos hablan de que ese cuerpo, esa mente, están en el agotamiento. Y si ahí no piden ayuda, esto se cronifica. Y miren, de dónde partimos, va a ser su nuevo estándar para mantener su vida, a la mitad de lo que venían en su fase de resistencia como empresario. ¿Cómo venimos hasta ahora? ¿Bien? Quiero contarles cuáles son los síntomas del estrés, porque el estrés se presenta con muchos de los síntomas que acá tengo muchos colegas y el honor de tener muchos profesores hoy acompañando siendo espectadores. Y nosotros en la consulta tenemos muchos motivos de consulta que por ahí tienen que ver con el estrés. Miren qué comunes que son todos los síntomas que muestran. Síntomas que tienen que ver con el pensamiento, síntomas físicos, síntomas emocionales, estos son algunos. Y también tenemos los síntomas que tienen que ver con la conducta o el comportamiento. Y miren estos 4 o 5 que son los que más veo en la clínica. Dedican cada vez menos tiempo para la relajación o actividades placenteras. Mira, hago el club hace un año, pero no voy. Me encanta leer, tengo 25 libros comprados, creo que leí 2, y así. Recurrir a sustancias como alcohol, tabaco, cafeína o drogas ilegales, esto es muy común y cada vez más. A veces se inician estos hábitos tóxicos y a veces se retoman. Lo pongo en un ejemplo. El paciente que había dejado de fumar retoma el hábito tabáquico. El paciente que ya fumaba y me dice, estoy en 2 cajillas por día. Y yo con una cajilla estaba a veces 2 o 3 días. Eso es un cambio en los hábitos tóxicos vinculados al consumo de sustancias. Adicción al trabajo y dificultad para desconectar. Parece que el trabajo es como una forma de explicar por qué estoy ocupado, y el trabajo empieza a ocupar un rol tan importante en la vida que es casi lo fundamental de esa persona. No sabemos bien qué primero, ¿no? Si yo estoy estresado, trabajo más, o las condiciones de estrés laboral me llevan a estar en ese círculo vicioso de más trabajo. Y la incapacidad de desconectar. Yo pregunto, ¿cuántos de nosotros tenemos costumbre de dejar en modo avión el teléfono en los periodos en los que estamos, por ejemplo, en la cena familiar, en la reunión con algunos amigos, o simplemente en las horas que deben estar destinadas a hacer para el descanso y para dormir? No lo hacemos, estamos como siempre alerta y siempre disponibles. Por supuesto que siempre hay motivos para también estar disponibles, pero yo les invito a reflexionar cuánto de la tecnología que tiene que estar para ayudarnos también no nos está haciendo aumentar nuestra exigencia. Le estamos exigiendo mucho a nuestra mente de esta disponibilidad 24/7 para todos. Aislamiento social, evasión de las interacciones sociales. Muchos me comentan que han dejado de participar de eventos, que ya no van a
saber que me lo diga vos, que sos la especialista en salud mental, si está todo bien. Son personas que se someten voluntariamente a que les hagamos test para saber cómo está su bienestar emocional. No tenemos culturales. Nosotros vamos al psiquiatra, vamos al psicólogo, vamos a nuestro médico de cabecera a contarle que dormimos mal, que estamos tristes y angustiados cuando no damos más, cuando no pudimos solucionarlo solo. Esa es mi experiencia, capaz que la de ustedes es diferente, pero suele ser la del promedio. Todos estos son enfermedades que pueden estar vinculadas al estrés y entonces es importante que cuando, y miren algunas que son interesantes, ¿no? Porque ya se sabe, esto está muy investigado y muy estudiado, por supuesto las enfermedades autoinmunes, hoy se está hablando de que el cerebro está inflamado cuando tenemos todos los procesos de estrés, afecciones cutáneas, dermatitis, sarpullidos, todo lo que en la piel se expresan mucho las emociones, las enfermedades del corazón, que acá tenemos a César, cardiólogo, y bien sabe cómo está vinculado, porque cuando yo les decía que cuando apretamos el algoritmo para defendernos ante una amenaza, lo que hacemos es largar al torrente sanguíneo neurotransmisores y hormonas. Estas activan las funciones, como puede ser que me aumente la frecuencia cardíaca, que aumente la frecuencia respiratoria. Pero si eso se prolonga de forma crónica, eso se transforma en una arritmia o se transforma en una presión arterial alta y así. Entonces, por eso es importante cuando nosotros tenemos una alteración del metabolismo, descartar que esa persona no esté frente a un cuadro de estrés. Entonces dijimos cambios de hábitos, alteraciones fisiológicas y cambios cognitivos. Estos son las consecuencias del estrés crónico en la salud. La cronología de las manifestaciones, que les cuento de mi experiencia, lo que me cuentan y lo que veo, es que primero hay cansancio, cambios en el apetito, insomnio e irritabilidad. El insomnio puede ser cualquier trastorno del sueño, cualquier trastorno del dormir. Un insomnio de mantenimiento, me despierto a mitad de la noche varias veces, o un insomnio de conciliación, cuando me acuesto y no me puedo dormir. Cuando yo tengo alterado el descanso y el dormir, tengo que empezar a pensar si no estoy teniendo factores que estén aumentando mi estrés. Y esto es como una bola de nieve, el 1 se suma al 2, el 2 al 3 y el 3 al 4. Entonces la persona, además del cansancio, los cambios en el apetito, que pueden ser el más o el menos, va a agregar insatisfacción, pérdida de placer o felicidad por lo que se hace, esa persona va a estar desganada, se va a aislar y se van a incorporar o retomar hábitos tóxicos, como dijimos, y después vienen los trastornos en las relaciones sociales próximas. Es decir, que cuando yo estoy estresado, me enojo más, estoy más irritable y lo voy a estar con mi entorno cercano. Lo van a notar mis compañeros de trabajo, lo va a notar mi familia. ¿Quiénes están más expuestos al estrés? Los empáticos, los entusiastas, los humanos, los delicados, los hiperactivos, los altruistas, los sensibles, los perfeccionistas. Nosotros decimos que el que enferma de estrés es el responsable. Los más irresponsables pocas veces van a tener estrés. Así que van a tener alguno de los rasgos que nosotros tenemos, que traemos o que hemos construido en nuestra personalidad. Pero también tienen estrés los que son autoritarios, los duros y los que están siempre trabajando. Hay una escala, que es la de sucesos vitales estresantes, que es un buen predictor de esto que hoy estoy haciendo énfasis, que es estrés y salud física. Y este es un estudio que se hizo por allá por los años 70, donde se tomaron 5.000 historias clínicas y se analizó cómo estaban vinculados ciertos sucesos, más específicamente 43 sucesos vitales estresantes, con el desarrollo a largo plazo de enfermedades físicas. Y así se construye la escala. La escala tiene tiene los números, que son las unidades de estrés, en donde ustedes miren qué interesante, ¿no? Están de mayor a menor. Ahí tengo puntero. Bueno, hay muchas cosas que llaman la atención. Una de ellas, por ejemplo,
dice, a ver si me ayudan, 40 y algo, desempleo, reconciliación, cambio en el estilo de la familia, drogadicción, dificultades, incorporación de un nuevo miembro, reajuste, cambios económicos. Bueno, no encuentro exacto ahora donde está la de problemas y preso y retenido. Encarcelación, ahí está. Porque ¿no? Entonces, esto es impactante porque cuando nosotros nos dicen encarcelación, suena wow, ¿no? Sí, claro que esto me va a dar estrés. Pero sin embargo, hay por encima algunas más. Y si se fijan en las últimas, la 41 y 42, vacaciones y navidades, yo ahí solo sumo 25 puntos y todos en los últimos 12 meses hemos pasado por eso. Así que esa es la manera de ir acumulando las unidades de estrés. Que después las sumo, donde esto le preguntamos al paciente en el último año, ¿cuáles de estos sucesos han estado en su vida? Vamos a suponer que se casó, que cambió de empleo, ¿no? Y así vamos sumando cada una de los puntajes. Y con esos puntajes nos vamos a ir a un esquema que yo lo simplifiqué bastante acá, en donde dice que si usted juntó hasta 150 puntos, relativamente pocos cambios en la vida y la baja susceptibilidad de problemas de salud inducidos por estrés. Pero si estoy entre 150 y 300, tengo un 50% de probabilidad de un problema mayor de salud en los próximos 2 años. Y esto aumenta al 80% si llevo a 300 puntos y más. Y vuelvo para atrás, porque ahora que tienen en mente 150, 300 y más de 300, no es tan difícil sumar 150 a 300 puntos. Esto es lo que le ocurre a una persona común en un año. Ojo con acostumbrarnos a esto, ¿no? Bueno, hay otra característica también, que es que quienes emplean habitualmente estrategias de carácter activo, centradas en el problema, reflejan menos estrés crónico que los que usan estrategias de escape, evitación o centradas en la emoción. O sea que ir de frente a las cosas parece ser que es una de las mejores maneras de gestionar nuestro estrés. No postergar, no barrer abajo de la alfombra. Yo voy traduciendo permanentemente para ver si me puedo explicar en qué cosas quiero hacer hincapié, porque son muy frecuentes y muy comunes. Está muy investigado esto que es el soporte social del estrés, el gran amortiguador del estrés. Todos vimos muchas investigaciones y muchas publicaciones en la época de la pandemia de cómo la soledad afectaba, cómo el aislamiento afectaba a la salud mental. Bueno, por supuesto, porque cuando nosotros tenemos colegas, supervisores, familia, amigos, nosotros ganamos en seguridad, en aprobación, en pertenencia y afecto. Y esto, ¿se acuerdan que les dije del algoritmo que se activaba frente a la amenaza? También tenemos otro, que es el que nos protege, que es el de autocuidado. Y ese contrarresta el otro, el que hace que tengamos más adrenalina y más cortisol, y hace que tengamos más oxitocina y endorfinas, que son otro tipo de neurotransmisores y hormonas que nos van a ayudar a sentirnos mejor. Y esto lo logramos en contacto con otros. El ser humano es, por definición, un ser social. Entonces, el contacto con otros siempre nos va a ayudar. También hacemos un énfasis en el autoconocimiento. Cuanto más te conoces, más capacidad tienes de poder predecir cómo vas a actuar. Es más fácil decidir si sé a dónde voy. Así que entonces parecería lógico que dedicar un tiempo, sea como sea, puede ser la espiritualidad, puede ser la meditación, puede ser tu terapeuta, tu coach, autoconocimiento, a conocernos mejor, va a ayudarnos a tener herramientas mejores para gestionar el estrés. Quiero hablar de las quejas y los miedos. Queja. Si ustedes, no digo que nos quejemos
quejemos de vez en cuando por algo, que tengamos miedo a algo puntual. Yo hablo de la queja y el miedo cuando está presente todos los días y todo el tiempo, y cuando esa queja es continua, hace que los demás me dejen de escuchar. La queja, a mí me gusta decirlo a mis pacientes, debilita y generalmente está llenita de pensamientos inútiles. Cuidado con la queja, cuidado con dejarla entrar. Y si reconocen a la queja junto con el miedo, y casi siempre vienen con un primo que es la irritabilidad, el enojo, el mal humor, tenemos 3 componentes fundamentales para pedir ayuda. No es normal que yo esté siempre quejándome, no es normal que esté con miedo a todo y no es normal que yo esté siempre de mal humor. Tampoco lo es para mi entorno cercano. Entonces yo también los invito a observar, porque se tengan en sus comunidades, en sus familias, en sus grupos cercanos, personas que las vean en esta situación y esas personas en realidad están necesitando ayuda. Esta definición de locura es una de las que más me divierte usar en mis clases, porque dice que es la cualidad de una persona que hace las cosas de la misma manera esperando obtener resultados distintos. Y por otra parte, quien está sano es una persona que se queda solo donde encuentra algo que le hace bien y se va de los lugares que le ocasionan dolor. Y ahí no tiene que ver el entorno, no tiene que ver el contexto, ahí somos nosotros mismos que sí podemos hacer algo todos los días por nuestro bienestar, por nuestra salud emocional. ¿Cómo puedo gestionar el estrés? Bueno, por supuesto que dieta, ejercicio y dormir 7 u 8 horas a la noche. Es la base de una buena salud y es la mejor que podemos hacer para gestionar el estrés. Así que acá, lo primero que hago cuando vienen mis consultantes es preguntarle las 3 cosas. ¿Cómo estás durmiendo? ¿Cuántas horas? ¿A qué hora te acostás? Una buena entrevista para evaluar y evaluar trastornos del sueño. Una buena entrevista con la nutricionista para ver cómo estamos haciendo esas 4 comidas, qué estamos suplementando, qué no, cuánta comida chatarra, cuánta comida ultraprocesada. Cada vez más se sabe la importancia de la microbiota vinculada a las emociones y vinculada a los procesos inflamatorios. Y hoy les dije, el estrés está demostrado que es una inflamación en el cerebro. Y luego el ejercicio. El ejercicio también, yo no estoy hablando de que hagamos entrenamiento pesado, que todos seamos... ¿Estoy pasando ahora? Bien, ya termino. Bueno, allí estoy hablando de incorporar 3 caminatas de 20 minutos a la semana, ¿verdad? Por todo gradual y de a poco. Bueno, las personas que gestionan el estrés duermen adecuadamente, respetan sus tiempos, son agradecidas, aprovechan sus vacaciones para descansar, saben desconectar de la tecnología y realizan actividades al aire libre para poder sociabilizar mejor. ¿Qué hago en la clínica? En la clínica trabajamos con un sinfín de herramientas. Por supuesto, siendo coach, hacemos muchas preguntas que llamamos preguntas poderosas. Con estas preguntas podemos estar toda la sesión, puedo mandárselas de deberes, las traen escritas, las comentamos. Son preguntas que apuntan a la autorreflexión y al autoconocimiento. Parecen algunas fáciles y no son tan fáciles cuando profundizamos. Y un montón de, tenemos fichas de ejercicio, de las cuales 23 de ellas, las mismas que usamos en el consultorio, están en el libro como actividades autoadministradas en donde pueden autoevaluarse cómo están y llevarse ideas de cómo mejorar. Hacemos mucho énfasis en los temas de la respiración. La respiración son técnicas muy rápidas de aprender que las podemos utilizar en distintos momentos en los que sentimos ansiedad. La ansiedad es una hermana del estrés, muy frecuentemente vinculada. Trabajo con muñecos en todo lo que es playterapia. Trabajamos mucho con arte, el arte como forma de expresión de las emociones. Trabajamos con fototerapia terapéutica. Ahí están algunos de mis pacientes trabajando en las sesiones. Acá trabajamos con el mapa del estrés, que es un juego, y jugando bajan mucho las barreras que a veces filtramos y aparecen los verdaderos motivos. Y estos ejercicios pueden ser tanto de forma individual como de forma colectiva y aplican a diferentes contextos. Acá tenemos una fábrica con obreros y allá un grupo de ingenieros en una empresa muy prestigiosa del medio en tecnología. Más de lo mismo, trabajo grupal, trabajo
para compartir, lo disfrutan muchísimo. Y por supuesto que todo esto puede ser también remoto. Aproximadamente 20% de mis pacientes no están en Uruguay, los atendemos por videollamada y todas estas dinámicas están ya en plataformas digitales para trabajar. Pero qué mejor que lo digan ellos. Desorganizada. Iba como por lo que llevaba el viento y no aplicaba, no bajaba mucho a tierra. Y tenía como la teórica, muchas cosas así, supuestamente claras, pero en la práctica era un desastre. Estaba pasando una situación muy caótica, me sentía colapsado, abrumado, estresado, para no tratar de salir. Yo estaba bastante mal de débil, me había debilitado mucho. Me dice la doctora que me estaba atendiendo, ¿sabes qué? Sarita, acá está la clínica del estrés, ¿qué te parece si consultar? Sí, desesperada por una solución. Atravieso algún evento crítico de estrés en mi trabajo y con el paso del tiempo el profesional me estaba acompañando al personal. Me sentía mal, veía todas las cosas negras, como que tenía una gran depresión y dije, bueno, acá yo sola pude, pero de acá en más no. Cuando llegué, lo primero que sentí fue esperanza, de que tenía salida. Pues en todo el proceso hubo momentos desafiantes, siempre acompañada, apoyada. Algo 100% profesional, cómodo, fue con la primera persona con la que yo pude abrirme 100%. Muy cercana, no tenía ninguna experiencia anterior, muy segura, pero también muy respetada, porque mi miedo era que me cambiaran mis creencias, mis objetivos o mis prioridades en la vida, y para nada, todo lo contrario. Fue desafiante y enriquecedora, pero siempre atenta al momento que estoy cumpliendo en pasos a nivel profesional y siempre tiene una propuesta que viene acompañada de su apoyo para poder subir el nivel. Cuando me pasa algo negativo, algo malo, le pongo como un límite de tiempo al pensamiento negativo, o sea, algún rumbo del pensamiento negativo. El mantra del agradecimiento y la técnica de respiración me han sacado de momentos muy difíciles. La que más me ha ayudado es una herramienta que ella hizo conmigo que se llama sueños, que te lleva a determinados lugares de tu inconsciente y ahí pudimos descubrir muchas cosas que tenían que ver con mi yo interior, que afloraron y realmente es una técnica que me gustó muchísimo. Planificar como este es el primer año que me planteo objetivos, no son objetivos que solamente escribo en enero y después nadie lo ve, son objetivos que siento reales y que los tengo presentes. Y bueno, la primera es pedir ayuda, tener el deseo. Que no se mantenga la oscuridad, que hay una salida, que siempre hay alguien que te puede ayudar. Que no se conformen, porque así como uno cuando tiene un problema físico consulta, te atiende y se puede mejorar, en los temas emocionales también se pueden mejorar. Que existe un camino para salir, que existe un camino para mejorar, que a veces se ve difícil, pero se puede. Y yo agradezco haber buscado ayuda y haber caído en las manos de una maravilla. Muchas gracias, Verónica, por organizarlo desde ahora. Bueno, vamos a hacer